José María llegó. Hola desde Ereván, capital de Armenia. Y hoy os voy a mostrar todo lo que hay que ver, qué hacer, lo que hay que comer, todo. Es decir, simplemente la mejor guía. Like preventivo, porque el vídeo de hoy es espectacular. Qué ver, hacer, comer, la mejor guía en Ereván, en Armenia. Así que, vamos. La Catedral de Ereván, o como es más conocida, la Catedral de San Gregorio el Iluminador. Es el principal templo de la Iglesia Apostólica de Armenia, o simplemente Iglesia Ortodoxa de Armenia, o más simplemente de la Iglesia de Armenia. Construido este templo entre el año 1997 al año 2001, en 4 añicos construyen esta maravilla. Se construyó para conmemorar el 1700 aniversario de que la religión cristiana es la religión de Estado en Armenia. Y en él tenemos las reliquias de Gregorio I Iluminador que fueron traídas desde Nápoles aquí. La catedral fue construida a iniciativa del Patriarca Supremo Bátjem I en el año 1997, una catedral muy jovencica. Bueno, aunque no se puede grabar, aquí tenéis el interior de la catedral de Ereván y realmente pues es muy espaciosa, muy sobria, pero realmente muy bonita. Mirad el altar, qué bonito. Y justamente debajo de la catedral hay un cruce y debajo de este cruce tenemos este mercadito de cosas pues para comprar, desde relojes, sombreros, gorras, oro, no sabemos si es oro de verdad o oro fake, pero bueno, juguetes, todo. Tengo que decir que me está encantando Ereván, sobre todo la esencia. Allí tenemos la catedral, aquí tenemos como este mercadito, pero mirad qué edificio, qué estado, qué diseño. Me está encantando Ereván. Nos encontramos en el mercado de arte de Ereván, también conocido como Vernissage. Y es un mercado callejero donde vamos a encontrar productos de artesanía, antigüedades, cosas tradicionales de Armenia. Aquí tenemos la bandera. Y realmente es un mercado muy interesante. Tengo que comentar que el mejor día para venir es el sábado, ya que todos los puestos pues abren. Si vienes un domingo entre semana, pues habrá lugares que están cerrados. Y es el mejor lugar de todo Ereván para comprar los típicos souvenirs. ¿Por qué? Porque es infinitamente barato y mira qué cosas tan bonitas para regalar. Mira, y esta cosa que hemos visto aquí, pones aquí el teléfono y se escucha un huevo, lo quitas y se escucha muy poco. Realmente, a ver, hostias. Yo no había visto esta artesanía nunca. A ver, quítalo, Diego. Hombre, la diferencia creo que es brutal. Flipando con este mercado de artesanías. Madre mía. Y ahora lo que para mí es la joya de la corona, esto de aquí, el agaruli, ¿no? Agairuli, no me sale nunca. Que esto es típico de Armenia, de Georgia, es una auténtica pasada. Es como una especie de pizza, un pancito espectacular, quesito brutalmente bueno y el huevito.
le metemos así, rompemos el huevito, destrozamos todo, así, y el huevito y con el queso. Y esto ha costado 2,90 euritos. Delicioso, delicioso. Detrás de mí tenemos la cascada, que no es un monumento, no es un edificio, no se sabe lo que es, pero es algo impresionante. Construido en el año 1970. Es único de todos los países postsoviéticos, es decir, ninguno tiene algo semejante a esta maravilla. Cuenta con 572 escalones. Si eres un valiente, los tendrás que subir. Si no, tienes la opción aquí a mi derecha de escaleras mecánicas. Entonces tú puedes elegir si quieres andar 572 escalones o escaleras mecánicas. Como he comentado, construido en el año 1970, pero con la caída de la Unión Soviética, esta estructura quedó paralizada, quedó en el abandono, quedó a mitad. Es decir, durante 10 años estuvo abandonada y ahora luce de una manera espectacular. También comentar, momento, no cortemos, también comentar que arriba del todo hay unas vistas de Ereván espectaculares y nos encontramos con el Parque Victoria, así que vamos a subir por las escaleras mecánicas. Construida en mármol blanco la cascada, vemos que realmente es imponente. Al final de la cascada nos encontramos este monumento en honor a los caídos durante la Gran Guerra Patria, es decir, en la Segunda Guerra Mundial, y estas escaleras comenzaron otra vez a construirse en el año 2000 porque la obra estaba parada. El arquitecto Charles Cafesgian donó esta escultura de Botero, como veis, este gato negro, y es que aquí en la parte inferior de la cascada tenemos esculturas de diferentes artistas. Hemos visto esta de Botero, pero es que también tenemos otra del artista colombiano Botero. Tenemos más esculturas, vemos gente paseando, gente descansando en los bancos. Digamos que es una zona perfecta de la ciudad de Ereván para a mitad de tarde venir, desconectar y, si eres un muy valiente, pues subir hasta arriba. Bueno, y simplemente merece la pena subir las escaleras normales o mecánicas por esta vista de Ereván. ¡Qué preciosidad! Bueno, esta es la parte superior del monumento, pero les ha quedado un poquito para llegar hasta el final. Este es el monumento de dedicación a los caídos en la Gran Guerra Patria y les falta este tramo. Pero tengo que comentar que, a ver, las escaleras, la seguridad que hay, los militares, el mantenimiento de todo tiene que costar un pastizal. Y yo comprendo que han dicho, mira, estrenamos esto y cuando recuperemos dinero lo tenemos hasta el final. Pero de todas formas me parece espectacular. Finalmente estamos en la parte superior de las escaleras y vamos a ver las vistas de Ereván y hablar un poco de Armenia. Oficialmente República de Armenia. Es un país de Transcaucasia, muy bien lo he dicho, que hace frontera con Irán, Turquía, Georgia y Azerbaiyán y tiene una población de 2,8 millones de personas. Y simplemente es precioso lo que estoy viendo desde aquí. Me encuentro en el Parque de la Victoria, que se empezó a construir a finales de los años 30 y tras la Segunda Guerra Mundial recibió el nombre de Parque de la Victoria, como he dicho, por la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos este parque, este pequeño parque de atracciones que
me encanta la estética. Es una estética gris combinada con estos colores claros de las atracciones, una mini nieblina que hay en el ambiente. Para mucha gente sería un poco tétrico y algunos incluso hasta terrorífico, pero me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve. Y ahora vamos a ir a ver la estatua de la Madre Armenia, que se encuentra aquí. Y en el Parque de la Victoria quiero destacar este monumento a la Madre Armenia, que está personificada en esta estatua. Hasta el año 1962 había aquí una estatua de Stalin, que fue derribada y se colocó aquí este precioso monumento. Si esto es precioso, mirad lo que se ve desde aquí. Otra panorámica de la ciudad de Ereván, y aunque está nublado, igual en la cámara no se aprecia, al fondo se ve el monte Ararat dominando toda la ciudad. Segunda vez que tengo que probar estos dulcicos. Los probé el primer día que llegué a Ereván y dije, tengo que sacarlo en el vídeo porque es que están buenísimos. Los tres son totalmente armenios, 100%. Esto es gata y esto no es el nombre específico, pero está como con miel y con nuez. Son diferentes estos dos, aunque parecen iguales. Estos tres me han costado al cambio 3,76 euros. Estamos en esta pastelería de nombre impronunciable, realmente es jodido de decir, pero voy a probar y quiero que veáis mi cara probando esta maravilla. Esto es la gata, típico armenio. Buenísimo. Con algo similar en España no lo podría, un pastel así. Bueno, mi compañero de viaje Franco dice que se parece al pastel vasco. Pastel vasco dice que se parece este de aquí. Estos dos son una maravilla. Mirad. Esto es sin palabras. Y este de aquí. El único pero, diré, que aquí en Ereván no hemos encontrado café, así cafeterías, muchas cafeterías. Nos ha costado muchísimo encontrar cafeterías. Pero estos productos de Armenia, estos dulces, me parecen una auténtica locura. Me encuentro enfrente del Matenadaran, que es esta fortaleza de piedra que protege los manuscritos más valiosos del mundo. En su interior hay 17.000 manuscritos y más de 300.000 documentos de archivo. Aquí vemos esta escultura de Mastos, que era un lingüista al cual se le atribuye la creación del alfabeto armenio. Imaginad aquí, en el año 405. Imaginad aquí la cantidad de conocimiento que hay en su interior. Es el centro cultural histórico de Armenia y es un centro de transmisión de la cultura histórica de Armenia. Y no solo de Armenia, sino conocimiento de todo el mundo. Otro lugar importante de Ereván es la Plaza de la República, donde me encuentro. Hasta el año 1999 se llamaba Plaza Lenin, pero tras la caída de la Unión Soviética pasó a llamarse Plaza de la República. Y en el centro de la plaza había una estatua de Lenin
que en el año 1996 pues la derribaron, la quitaron. Esta plaza es una plaza de bullicio, de gente. Aquí, digamos, hay tráfico, hay gente andando, siempre hay gente. He venido por la mañana, por la tarde, por la noche y siempre he visto gente. En el medio ahora están haciendo un bonito árbol de Navidad, mirad aquí, para Navidad, pero hay diferentes fuentes y aquí tenemos diferentes edificios. Por ejemplo, este es el Museo de Historia de Armenia y Galería Nacional, la sede del gobierno, y aquí nos ha contado el taxista, que yo creo que es verdad porque los taxistas para mí nunca mienten. Este edificio de aquí, que veis aquí enfrente, se lo regaló el gobierno a... ¿cómo se llamaba, Franco? Eurnekian, no me acordaba, que es un argentino de origen armenio que construyó el aeropuerto de Ereván y también ha construido diferentes aeropuertos en Argentina. Y dijo el gobierno: para ti este edificio. Como veis, la plaza realmente bonita. Y quiero destacar otra cosa, y es que la piedra de estos edificios se llama Toba Armenia y es una piedra característica de esta zona de color rojizo. Y antiguamente a Ereván llamaban la ciudad rosa. Y aquí en verano me ha recordado el Diego, que se me ha olvidado de decir, que en la Plaza de la República, aquí enfrente del museo, tenemos esta fuente que durante verano hacen espectáculos con el agua, de luces, de música, de colores, de todo. Aquí enfrente del museo y al lado de la sede del gobierno, en la Plaza de la República. Detrás de mí está la Mezquita Azul, que fue construida en el siglo XVIII, en el año 1766, por Hasán I. Era una de las 8 mezquitas que contaba Ereván antes de la sovietización del país. Prestaba principalmente servicios a la comunidad musulmana, especialmente a la de origen azerbaiyano. La Mezquita Azul cuenta con 28 salones, una biblioteca y un patio de 7.000 metros cuadrados. Antiguamente contaba con 3 minaretes, pero 3 de ellos fueron demolidos por el gobierno de la Unión Soviética. Digamos que solo queda este de aquí, de 24 metros. Durante el régimen comunista el culto estaba prohibido, por lo tanto la mezquita se convirtió en un planetario. Entre el año 1995 y 2000 se reformó, se restauró, adquiriendo el aspecto que tiene ahora. Nos descalzamos para entrar en la mezquita y aquí tenéis el interior. En Armenia se habla el idioma armenio, que es hablado por 3.700.000 personas. El idioma se divide en 2 dialectos: dialecto oriental, que es hablado en Armenia, Rusia e Irán, y el dialecto occidental, que es hablado en Turquía. Entre los 2 dialectos, un hablante de Armenia oriental y de occidental no va a tener problemas de comunicación. Se considera que es el mismo idioma. Lo que veis detrás de mí es el alfabeto, me giro aquí, el alfabeto armenio, que data del año 405 después de Cristo. Me encuentro delante del Teatro Nacional Académico de Ópera y Ballet de Armenia, Alexander Spendiarin, es decir, la ópera de Ereván. Este edificio fue inaugurado el 20 de enero de 1933 y comenzó a construirse el 28 de noviembre de 1930. La idea de este edificio era conmemorar el 10º aniversario de la República Socialista de Armenia. Un edificio emblemático de la ciudad, precioso, es bonito y que ha tenido diferentes modificaciones durante su historia, más concretamente en 1940 y 1956, que adquiere el aspecto que veis actual. En esta ópera, digamos, en este edificio, el primer ballet que se estrenó
fue El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Y entre óperas y ballets se han realizado digamos, diferentes óperas y ballets, más de 200, una auténtica locura, especialmente de autores rusos, europeos y armenios. Armenia es un país económico, por lo tanto, si queréis ver una ópera o un ballet, os invito a que vengáis aquí por un módico precio, podéis disfrutar de una auténtica obra de arte. Y aquí, al ladico de la ópera de Ereván, pues tenéis aquí estos coches donde es muy típico para los niños, pues se les alquila y están aquí dando vueltas, ya que mirad qué pedazo de explanada tienen aquí los niños para correr con los coches, echar carreras, hacer lo que quieran. Mirad qué atardecer, cómo luce la ópera, cómo está la ciudad. Estamos prácticamente en diciembre y la gente en la calle disfrutando. Y aquí tenemos pues este crío con su madre dando vueltecicas. Vamos a hablar del genocidio armenio, también llamado Holocausto Armenio o el Gran Crimen. Fue la deportación masiva e intento de exterminio del pueblo armenio, deportación masiva y forzosa. Ocurrió entre el año 1115 a 1923 en Anatolia, la actual Turquía. Fue realizado por el gobierno de los jóvenes turcos del Imperio Otomano y murieron entre 1,5 millones a 2 millones de armenios. Para los historiadores occidentales no hay duda de que fue un genocidio, pero para las autoridades turcas no lo denominan así, sino que dicen que fue una causa de la guerra civil que había en aquellos años y muchas de las muertes fueron a causa del hambre y de las enfermedades. Para Europa no hay duda, para Turquía pues lo niega rotundamente. Me encuentro en el monumento al genocidio armenio. También aquí se encuentra el museo. Y vamos a hablar y describir de qué se compone este monumento. Tenemos aquí la estela, que es esta estructura de 44 metros de altura que simboliza el renacer del pueblo armenio. Aquí tenemos las 12 losas y en el interior tenemos la llama eterna. Aquí la vamos a ver. Estas 12 losas simbolizan las 12 provincias armenias que se perdieron. Actualmente son parte de Turquía, estas 12 provincias. Ahí veis la llama. Vamos a meter un zoom bien. Y aquí tenemos el muro de 100 metros donde están escritas las diferentes ciudades, pueblos y aldeas donde se cometieron los crímenes. El 24 de abril es día declarado de luto nacional en Armenia. Todas las autoridades políticas, religiosas, incluso las personas no solo de Armenia, sino de la diáspora de armenios que hay por el mundo, vienen en peregrinación aquí para rendir homenaje a los que murieron en el Holocausto armenio. Bueno, y esta iglesia me ha dejado flipado. Es una iglesia medieval, iglesia que se llama Katowice y que apareció y desapareció durante la historia muchos años. Es decir, la gente no sabía que esta iglesia estaba ahí. La iglesia fue construida en el año 1264. Bien, en el año 1695 se construyó una basílica al lado y con los años como que esta iglesia, a ver que la enfoco aquí, quedó totalmente integrada en la basílica y olvidada. La gente ya no se acordaba que esta iglesia existía. En el año 1936 las autoridades soviéticas querían derribar la basílica
Iniciaron el proceso, la gente protestó y descubrieron otra vez, aquí la enfoco, esta iglesia. Los expertos, bueno, la gente protestó y la mantienen pues hasta el día de hoy. Los expertos empezaron a investigar en la iglesia y los arqueólogos y descubrieron que sobrevivió a un terremoto que hubo aquí en Ereván en el siglo XVII, donde prácticamente todos los edificios fueron destruidos. Y se cree, esta iglesia sobrevivió y se cree que es la iglesia más antigua de Ereván. Una iglesia pequeñica, pero tengo que decir, preciosa. Bueno, y ya que estamos, vamos a ver el interior de esta pequeña iglesia. Tenemos aquí las velas, muy bien, y aquí el altar, precioso. Mira, 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 mira. Las iglesias aquí en Armenia son así, diría, muy austeras, con poca decoración, pero en general los templos ortodoxos son impresionantes. Bueno, y si queréis desayunar, almorzar, merendar o simplemente un tentempié en Ereván, las panaderías son baratísimas. Esto de aquí que veis aquí, de espinaca y queso y champiñones, que no me he podido resistir, esto y esto junto, €1,50. Y tienes todo esto por 75 céntimos. Voy a probar a ver qué tal. ¡Ostras! Y está cargadísimo de espinaca. Mirad toda la espinaca que hay aquí. Buenísimo. La moneda que usan en Armenia es el dran. Y más o menos es 400 dran, equivale a €1. Y vi que hay un billete lo tengo por aquí escrito, de no sé cuántos dranes, que me sorprendió para ser un país, digamos, que es muy económico y las cosas muy baratas. Hay un billete de 100.000 drenes, o dran, bueno, el plural, no lo sé, que equivale a 227 eurazos, un billete. Pero en general, Armenia, Ereván es barata, en muchos lugares te dejan pagar con tarjeta, en otros tienes que cambiar, pero lo bueno que con las típicas tarjetas de viajes hemos cambiado y en este país no nos han cobrado ninguna comisión. Así que esas tarjetas, ya sabéis cuáles, no quiero hacer publicidad de ninguna porque ninguna me paga, pero hemos tenido suerte y hemos cambiado sin comisión. Así que, perfecto. Y aquí vamos con nuestro taxista que hemos conocido hoy a visitar unos monasterios, unas iglesias, unas catedrales que está cerquísima de aquí de la capital de Ereván. Tengo que decir que conducen rapidico, no lo siguiente. Bueno, me encuentro en el arco de Charens. Charens era un poeta armenio que estaba enamorado del monte Ararat y este era su lugar favorito para contemplar la montaña. Podéis ver al fondo cómo se vislumbra el monte Ararat, que es el icono, el símbolo máximo de Armenia. El día está nublado, pero podéis contemplar la preciosa vista del monte. Voy a meter zoom. Mira, mira ahí, qué bien se ve el monte Ararat. Detrás de mí se encuentra el monte Ararat, ahí detrás. Es una montaña que tiene una altitud de 5.165 metros sobre el nivel del mar. Geográficamente está situado en Turquía. Está a 16 kilómetros de Irán y a 32 kilómetros de Armenia, aunque yo ahora me encuentro en Armenia. Es una montaña muy especial, aunque según los intelectuales especialistas del Génesis dicen que no
lo menciona, para el judaísmo, cristianismo y el islam, según ellos, es el lugar donde descansó el arca de Noé. Ahí, justamente, ahí detrás. Una montaña impresionante, prácticamente se ve desde cualquier parte de Armenia, es visible. Y quiero que veáis ahora de cerca la montaña. Metemos aquí ahora zoom, a ver, que se aprecie. Aquí. Y esta montaña es un simbolismo y es lo más querido de Armenia, aunque se encuentra en Turquía. Tanto es así que aparece en el escudo de Armenia, el monte Ararat. Es visible desde este lugar, que es el famoso arco que he mencionado, pero también es visible desde, por supuesto, la capital. Nieves perpetuas todo el año y mirar qué bonito. Tenéis este pico más pequeño y aquí los más de 5.000 metros de altura de este imponente monte. Me encuentro en el templo de Garni, en el pueblo, en Armenia, muy cerca de Ereván. Y aquí tenemos el templo de Garni, que es la estructura precristiana mejor conservada de toda Armenia y el único templo clásico de todo el Cáucaso. Una estructura, un monumento súper importante. Construido en el siglo I después de Cristo, dedicado al dios Sol Mir. Tras la conversión de Armenia al cristianismo en el siglo IV, el templo se convirtió en residencia de verano. También su uso como tumba. Y gracias a ese uso se pudieron conservar las estructuras paganas. Tras el terremoto de 1697, el templo fue destruido, pero se reconstruyó con las estructuras originales y las piedras entre el año 1969 a 1975. Y este templo al año recibe más de 200.000 turistas. Un templo, como veis, espectacular. Bueno, nos han dicho que no compremos agua embotellada en Armenia. La bajan, la traen de las montañas, es un agua muy rica en minerales, el agua está buenísima y podéis beber sin miedo el agua de las fuentes, del grifo, de la canilla o de la llave. Así que el agua de Armenia, buenísima. Bueno, y otra cosa que hay que probar es el lavas de fruta, que es esta tirita que se come especialmente, bueno, en Armenia todo el año, pero especialmente en Año Nuevo, y es el dulce preferido de los niños. Este es de Granada, así que voy a probarlo. Ha costado 1 eurito, aunque el Diego ya lo ha estrenado, aquí le da un mordisco, pero esto 1 eurito. Así que, a ver qué tal. A ver. Está bueno, o sea, me lo esperaba igual, mucho más dulce, pero al revés, es como comer fruta seca, pero bueno. Bueno, me encuentro en el monasterio de Grethard, que está muy cerca de Ereván. Está en la provincia de Kotay, aquí en Armenia. Este monasterio es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000 y es una estructura, un edificio, un monumento único en todo Armenia. No solo es el monasterio Patrimonio de la Humanidad, sino es todo el complejo, todo el valle, porque muchas iglesias, muchas capillas están dentro de las cuevas. La capilla principal fue construida en el año 1215, pero el complejo monástico
fue construido o mandado construir por Gregorio el Iluminado en el siglo IV. Y se construyó en este lugar porque había un manantial sagrado en una caverna. Mirad qué cosa tan espectacular. Bueno, vamos a ver el interior del monasterio porque es espectacular. Mira, mirad qué preciosidad. Os he comentado lo del manantial sagrado, que es donde eligen el lugar para construir el monasterio, y mirad aquí el riachuelo dentro del monasterio, y es que nace allí. Allí nace este riachuelo, pasa por aquí y construyen el monasterio. Pero mirad más cosas. Aquí tenemos las diferentes velas que ponen por los difuntos o por las personas vivas. Mirad esta capilla que está dentro de la montaña. Cosa espectacular. Mirad más aún esta capilla. Y ahora tenemos lo que es el altar principal de esta iglesia, que está aquí. Mirad qué preciosidad, qué atmósfera, qué simbolismo. Y aquí tenéis lo que es el altar principal. Bueno, y aquí tenemos el manantial, ¿ves? Lo veis aquí, pero es que también se puede beber del agua, de este agua milagrosa. Tenemos que ir por aquí y ahí va, aquí sale. Mira, mira, mira. Fresquísima y buenísima. A ver. Luego cuidado porque acá hay un charco y nos podemos ir a la verga. Ya que estamos en este lugar tan importante para los armenios, vamos a hablar un poco de la religión en Armenia. Armenia fue el primer país del mundo que adoptó el cristianismo como religión oficial del Estado en el año 301. El primer país del mundo. Mirad dónde está Armenia en el mapa, y es que está rodeada prácticamente por países no cristianos. Y desde ese año hasta nuestros días ha tenido que luchar por mantener su identidad. En Armenia, el 97% de las personas son cristianos. En Armenia la religión oficial es el cristianismo ortodoxo y la denominación es Iglesia Apostólica de Armenia, que es una denominación como se conoce a la rama en este país de la religión ortodoxa oriental. Me encuentro en Barşapat, muy cerca de Ereván, y en este complejo que se llama Etmaizin tenemos la catedral de Etmaizin, que este lugar y este edificio, esta catedral, es el centro espiritual de Armenia, de la Iglesia Apostólica de Armenia. La catedral de Etmaizin se empezó a construir en el año 303 y desde el siglo IV hasta el siglo XVII se fueron añadiendo diferentes edificios a este complejo religioso. Esta catedral y el complejo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000, y en el interior de la catedral nos podemos encontrar tres reliquias: la madera del Arca de Noé, la mano de San Gregorio y la lanza de la Pasión. Ahora está en obras y no se puede visitar el interior.
También dentro del complejo religioso tenemos esta iglesia que se llama Santa Gayana, construida en el año 630 y que hasta la actualidad apenas ha sufrido cambios. Y también es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000. Vamos a ver el interior de Santa Gayana. Tras la caída de la Unión Soviética, Armenia recupera su independencia, pero son años con graves problemas económicos y con la guerra, el conflicto del Karabaj. Karabaj es una región donde había una mayoría de población armenia. Tenemos la guerra de Karabaj. Finaliza en el año 1994 una paz auspiciada por Rusia, siendo claramente victoriosa armena y creándose la República de Artsaj, una república dentro de Azerbaiyán, ocupando el 16% del territorio oficialmente reconocido de Azerbaiyán. Esta república tenía un reconocimiento muy parcial. En el 2020 tenemos la Segunda Guerra del Alto del Karabaj. En este caso, la victoria es por parte de Azerbaiyán, una victoria clara y total. El 1 de octubre de 2023 prácticamente no queda población armenia en la República de Artsaj. Más de 100.000 refugiados abandonan la parte donde había una mayoría armenia en Azerbaiyán. Para el 1 de enero de 2024, según los tratados de paz, la República de Artsaj dejará de existir y ese territorio pasará a ser parte de Azerbaiyán, pero ya sin la población de Armenia, que ha huido, ha escapado de esa tierra donde habitaba. Bueno, y aquí estáis viendo cómo se hace el pan lavas, que es Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Este pan está buenísimo. Lo preparan así, lo meten en este horno, ahí, como veis, y en 20 segundos de reloj lo sacan y queda así. Y está buenísimo. Uno de los días conocimos a un taxista aquí en Armenia, que por cierto, los taxis son súper baratos. Hicimos amistad y dijo: mira, os voy a llevar a ver los monasterios cercanos que hay cerca de Ereván. Y aquí hemos parado a almorzar y nos ha traído alcohol, coñac, brandy de Ereván, Ararat, que es buenísimo, y está aquí preparándonos el picnic, el almuercico. Y aquí tenemos esta especie de... ¿cómo le llamarías, Franco, a esto? Una tortillita. Ah, pan, el pan lavas con quesito, picante y todo. Así que realmente viva Armenia, ¿no? Vamos Armenia, vamos. Viva, viva. Armenia. Viva, viva. Diego, viva Armenia. Viva Armenia. La iglesia de Sohakat, que significa gota de luz, construida en el año 1694, y este es un lugar sagrado, ya que un grupo de monjas fueron martirizadas y torturadas en el proceso de conversión de Armenia al cristianismo, y en ese tiempo, en ese día, apareció un rayo de luz desde el cielo a este lugar, y también es patrimonio de la UNESCO. La iglesia de Santa Giripsime, construida en el año 395 después de Cristo. Es una de las iglesias más antiguas de Armenia. También Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Y si venís un domingo como estamos viniendo, pues en todas las iglesias vais a encontrar esto, lo que son bodas. Y aquí dentro de la iglesia de Santa Giripsime tenemos a la Santa Giripsime, la tumba. Aquí vemos cómo la mataron y también tenemos las piedras con las que la mataron. Estas tres de aquí.
La catedral de Zebarnos es una catedral en ruinas de forma circular, construida en el siglo VII. Esta catedral permaneció en pie hasta el siglo X y las crónicas de la época no dicen claramente cuál fue el motivo de su destrucción. La catedral quedó en el olvido y quedó enterrada hasta que en el siglo XX, en 1901, fue redescubierta otra vez. Y aquí tenemos las ruinas de esta catedral circular. Bueno, y ahora voy a aprovechar para comentar algunas recomendaciones y consejos cuando queráis visitar Ereván. Primera cosa, en cuanto aterricéis en el aeropuerto, en el mismo aeropuerto podéis comprar una tarjeta SIM de teléfono y podéis tener internet. Yo compré una que era 10 euros, internet ilimitado, porque no hay roaming y por lo tanto pues no vas a poder tener internet, pero por 10 euros tienes internet ilimitado. Pagas menos, vas a tener gigas, pero yo prefiero ilimitado y olvidarme. Otra cosa importante, tiene 3 horas más respecto a España, que es una cosa que está muy bien, porque tiene 3 horas, pero el día es muy largo. Se hace de día a las 8 y se hace de noche 5:30, 6. Si, por ejemplo, tú estás donde yo vivo, en Bratislava, a las 4 ya es de noche. Y quieras que no, aquí ganas 2 horas de luz por la tarde y por la mañana, pues a las 7 es de noche y a las 8 es cuando se empieza a amanecer. Para un turista es perfecto porque ganas, repito, 2 horas. Y eso en los meses de otoño e invierno está perfecto. Los viajeros que vais por Europa en invierno sabéis que a las 4, 3:30, noche. Otra cosa, los taxis son ultra mega baratos. Cuando digo ultra mega baratos es, no llega a 2 euros irte de un lado a otro de la ciudad. Dos aplicaciones importantes, Yandex Go, ¿no? Correcto, y GG. Os las bajáis en el mismo aeropuerto y del aeropuerto al hotel o a donde vayáis a dormir, vais. Siguiente punto, tarjetas de estas, como ya sabéis, las que te dan para viajar, no sé qué, que pides dinero sin comisión. En este caso, el banco, pues Revolut, que es el que uso, aunque no recibo ni un duro de promoción, hemos probado en todos los cajeros y sin comisión, así que perfecto. Otra cosa, aquí usan el DRAN. Un DRAN, 400 DRANes equivale a 1 euro. Por lo tanto, ¿sabéis el cambio? En muchos lugares aceptan tarjetas, en otros no. Pero como podéis sacar dinero, pues sin problema. ¿Qué más cosas había que comentar? Lo tengo aquí apuntado, lo que quería decir. No quedarte solo en la capital. Tienes excursiones o en los propios taxis que busques en la calle, te pueden llevar a los monasterios e iglesias que están muy cerca, 20-30 kilómetros de la capital, y simplemente vais a flipar. Nosotros nos hicimos amigos del taxista y al día siguiente nos hizo una ruta de iglesias que realmente acabé un poco hasta las narices de ver iglesias, pero flipé lo bonitas que son. Porque una cosa, en Armenia, iglesias vas a encontrar infinitas. Y para terminar, quiero recomendar probar las tabernas. A todo el mundo le decíamos, ¿qué taberna es mejor? Y nos decían, en Armenia, en Ereván, todas las tabernas son igual de buenas. Hemos ido a unas 4 tabernas y si me dices, ¿con cuál te quedas? Yo te digo, con las 4. Y otra cosa, seguridad, país seguro, no tengáis miedo, no os va a pasar nada. Ya sabéis, si sois españoles o hispanoamericanos, el hecho caemos simpáticos, todos. Es algo que es como, ¿de dónde eres? De España, de Argentina, de Ecuador, caes simpático. Automáticamente sonrisa en su cara y se alegran. Así que, ser conscientes de eso, no tengáis miedo y visitar Ereván y Armenia en general. La latina llegó. Bueno, esto ha sido un videazo, repito, videazo de qué ver, qué hacer, qué comer, consejos, todo en Ereván, Armenia. Tengo que decir que Ereván me ha parecido una ciudad impresionante, la gente maravillosa, la comida increíble, los monumentos impresionantes, el vídeo espectacular, por lo tanto, confirmación del like preventivo. Le damos like, comentamos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.